Hola a todos, en este video vamos a hablar de un tema muy importante en matemática y en cálculo vectorial, que es el número complejo. ¿Cuál es el origen del número complejo? Los números complejos se originan al resolver ecuaciones de este tipo. Por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a 0, cuyas soluciones obligatoriamente nos dan de que la raíz de esto, x debería ser igual a raíz de menos 1. Esta ecuación no admite soluciones en el campo de los números reales. Entonces, se define el campo de los números complejos, que englobe estas soluciones y a los números reales que ya conocemos. De ahí parte lo que son los números complejos, que es una cantidad imaginaria. Se denomina cantidad imaginaria a la raíz par de un número negativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos cantidades imaginarias, podrían ser de la siguiente forma: raíz cuadrada de menos 3, raíz cuadrada de menos 16 o raíz cuadrada de menos 25. Recuerden, la raíz par de un número negativo se determina como una cantidad imaginaria. Raíz par significa raíz cuadrada, raíz a la cuarta, raíz a la sexta. A partir de eso nosotros ya sabemos que es una cantidad imaginaria. ¿Qué es la unidad imaginaria? A la cantidad imaginaria, raíz de menos 1, se le denomina unidad imaginaria y se le representa comúnmente con la letra I. Es decir, que I es igual a raíz de menos 1. Por ejemplo, si nosotros queremos dar ejemplos de unidades imaginarias, podríamos decir la raíz de menos 16. Raíz de menos 16. Esto ustedes lo pueden escribir como raíz de 16 por raíz de menos 1. La raíz de 16, la raíz cuadrada de 16 es 4. Y la raíz cuadrada de menos 1 es I. La unidad imaginaria nos ayuda a representar de esta forma la raíz de menos 16. Si por ejemplo hablamos de la raíz de menos 25, esto sería la raíz de 25 por la raíz de menos 1. Esto sería 5 pi. Y así se hace el procedimiento cuando uno quiere tratar con unidades imaginarias. Es importante también entender un poco el comportamiento de las potencias en números del número imaginario i. Potencias de i vamos a poner aquí. Por ejemplo, i a la 1. I a la 1 es i. I elevado a la 1 es i. Si queremos saber, por ejemplo, i al cuadrado. I al cuadrado, esto sería lo mismo que raíz cuadrada de menos 1. Todo esto al cuadrado.
Como podemos observar, esto nos da -1. Que la raíz cuadrada se va con el 2. Otro ejemplo de potencia de ahí sería i al cubo. Estas van a ser las fundamentales que debemos conocer. I al cubo es lo mismo que i al cuadrado por i. I al cuadrado ya sabemos que, de aquí ya sabemos que i cuadrado es -1. Si podemos ponerlo -1 por i. O lo que es lo mismo, menos i. Y también i a la cuarta. I a la cuarta no es nada más que i cuadrado por i cuadrado. Y esto ya sabemos que i cuadrado es -1. De acuerdo a esta primera definición, i cuadrado igual a -1. Le quedaría -1 por -1, o lo que es lo mismo que 1. En general, y aquí vamos a ingresar un poco más a lo que son análisis de potencias. En general, el exponente se puede expresar siempre como un múltiplo de 4. Cuando se habla de múltiplos de 4, hablamos de que eso se puede representar como 4K. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, en nomenclatura, ustedes pueden escribir 4 y una bolita en la parte superior. Esto significa, o se lee múltiplo de 4. Por ejemplo, el 12, si ustedes ponen 12, 12 es lo mismo que 4 por 3, que es equivalente a poner 4 a la 0. Se lee 12 es múltiplo de 4. Cuando no hay sobrantes, el sobrante de la división es 0, por lo tanto sí es múltiplo de 4. Entonces, algunas potencias. Si ustedes tienen, en este caso, por ejemplo, i elevado a la 4, un múltiplo de 4 más 1, esto es lo mismo que tuvieses i a la 1. Y por lo tanto, esto es i. Si tuviese, por ejemplo, i a un múltiplo de 4 más 2, esto es igual a i al cuadrado. Y por lo tanto, ya sabemos que i al cuadrado menos 1. Si tuvieses i un múltiplo de 4 más 3, esto es lo mismo que i al cubo. Y ya sabemos que i al cubo es menos i. Y finalmente, si tuvieses i a la 4 más 4, esto es un número, esto es igual a i a la 4. Ya sabemos que i a la 4 es 1. Ya lo hemos determinado esto en la parte de color azul que tenemos aquí en la parte superior. También es importante que recuerden que i a la 0 siempre es 1 y que i a la menos 1 es igual a 1 sobre i. Si todas estas propiedades que estamos escribiendo aquí nos van a servir para ir avanzando en las demostraciones. Vamos a aplicar algunos ejemplos para ir viendo cómo se determina o cómo se usa esto de el múltiplo de 4. Por ejemplo, vamos a hacer este cálculo. Calcular
y a la 25. Entonces lo que recomiendo aquí es siempre dividir el exponente para 4, porque la idea es que sea múltiplo de 4, ¿no? Entonces 25 dividido para 4. Entonces 25 dividido para 4 es 6. 6 por 4 es 24. Menos 25, el residuo es 1. Si el residuo es 1, el 25 es múltiplo de 4 con resto 1. Entonces podríamos decir que 25 es múltiplo de 4 con resto 1 o con residuo 1. Entonces ese 1 es el que lo utilizamos porque podríamos escribir de la siguiente forma. 25 o i a la 25 es lo mismo que yo escriba y un número múltiplo de 4 con residuo 1. Este 1 es el que baja acá, mucho ojo. Este 1 que tengo aquí, el residuo, es el que lo ubico acá. Entonces esto ya sabemos por potencias, que es lo mismo que ponga i a la 1, i a la 1. Y por lo tanto la respuesta a este ejercicio es i. Un número es múltiplo de 4 si sus dos últimas cifras son múltiplo de 4. Mucho ojo con eso. Por lo tanto, cuando tengamos cantidades grandes, lo único que tenemos que analizar son las dos últimas cifras. Por ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo B. Ejemplo mucho que aparentemente es más complejo. Calcular i elevado a 1918. Entonces ustedes dicen, bueno, esta cantidad es demasiado grande, pero no hay problema porque recuerden que para que un número sea múltiplo de 4, sus dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4, solamente los dos últimos dígitos. Entonces lo que se hace es 18 y esto se divide para 4. ¿Cuánto es 18 dividido para 4? 18 dividido para 4, lo más cercano es 4. 4 por 4 es 16, para llegar a 18 me quedarían 2, el residuo es 2. Entonces el 18 es múltiplo de 4 con residuo 2. Y elevado a la 1918, esto es igual a una cantidad múltiplo de 4 con residuo 2. O lo que es lo mismo, ya todos sabemos que esto es i cuadrado, que el 2 está aquí. Y ya sabemos que i cuadrado es igual a ¿cuánto? A menos 1. La respuesta de este literal sería menos 1. O sea, i a la 1918 es igual a menos 1. Vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a tratar de hacer 3 ejemplos por cada caso. Dice calcular i elevado a la 27.891. ¿Cómo hacemos ahí? Solamente consideramos los dos últimos dígitos, si es 91. Para que un número sea múltiplo de 4, sus dos últimos dígitos tienen que ser múltiplo de 4. 91, y esto lo dividimos para 4. Número que multiplicado por 4 me dé 91 o aproximado a 91. Si es 20 sería 80, si es 21, 84, si es 22, 88, si es 23, 92, me paso, entonces sería 22. 4 por 22, 88. Para llegar a 91, 3. Por lo tanto, 91 es múltiplo de 4 con residuo 3. Es decir, i elevado a la 27.891 es lo mismo que yo escriba i elevado a un múltiplo de 4 más ese residuo que es 3. O lo que es lo mismo, i elevado al cubo. Ya sabemos que i elevado al cubo es menos i. Esto es igual a menos i.
Es decir que si nosotros estamos analizando y elevado a la 27.891, esto es igual a menos i. Y así se determina el manejo de los números imaginarios cuando hablamos de potencia. Hay algunas propiedades que debemos ir recordando o anotándolas para tenerlas de referencia, que las voy a poner aquí en la parte inferior. Propiedades. O sea, algunas de las propiedades son las que siguen. Siempre que ustedes tengan i más i al cuadrado más i al cubo y más i a la cuarta, esto siempre les va a dar cero. Es más, por lo general, si ustedes tienen i a la 1 más i a la 2 más i a la 3 más la suma consecutiva de todos estos hasta un número que sea i a la 4n, esto siempre les va a dar cero, es decir, un múltiplo de 4. Esta sería una propiedad. Vamos a ver otra propiedad. La otra propiedad se la puede escribir como que i elevado a la menos 1, esto siempre va a ser igual a menos i. Son propiedades que incluso se pueden demostrar. Hay resultados también conocidos. Por ejemplo, vamos a poner aquí algunos resultados conocidos. Son conocidos, no siempre van a tener que calcularlos porque ya forman parte de procedimiento. Por ejemplo, 1 más i al cuadrado, aplicando productos notables, esto siempre les va a dar 2i. Otro resultado conocido sería 1 menos i al cuadrado, esto siempre les va a dar menos 2i. También hay cocientes, por ejemplo, si ustedes dividen 1 más i sobre 1 menos i, esto les va a dar i. Probablemente lo veamos en el próximo video, cómo llegar a esta demostración. Y otra propiedad o resultado conocido sería 1 menos i sobre 1 más i. Siempre ocurre que esto es menos i. Esos son los resultados conocidos y propiedades que nos van a ayudar a resolver eh, demostraciones cuando nosotros hablemos de eh, igualdades o ecuaciones. Vamos a resolver algunos problemas. Vamos a ir resolviendo algunos problemas. Por ejemplo, vamos a resolver unos 3 ejercicios donde apliquemos lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a comenzar con ejercicios básicos. Por ejemplo, nos piden determinar, vamos a poner aquí literal A, piden determinar Q, donde Q es la raíz de menos 16 más la raíz de menos 25 y más la raíz de menos 36. ¿Cómo resolveríamos esto? Vamos a ver cómo es la solución de esto. Sería la siguiente forma. Esto puede ser escrito como raíz de 16 por raíz de menos 1 más raíz de 25 por raíz de menos 1 y más
raíz de 36 por raíz de menos 1. Considerando estos elementos que tenemos acá, nosotros podríamos eh, considerar o recordar que raíz de menos 1 es i. Este término es i, esto es i, esto es i y esto es i. Por lo tanto, esto quedaría como 4i más 5i y más 6i. De tal forma que q en este caso es igual a 15i. Bien, podríamos también plantear otro problema en el que apliquemos las propiedades que hemos estado revisando. Por ejemplo, calcular k, donde k es igual a i más i al cuadrado más i al cubo y más i a la cuarta. ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, tenemos que recordar que i a la 1 es 1, que i al cuadrado es menos 1, que i al cubo es menos i, y a la 1 es i, pues, ¿no? Y que i a la cuarta es 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar, que haría que k es igual a i menos 1 menos i más 1. Por lo tanto, era que k es igual a 0. Hay mucho más que analizar ahí, utilizando las propiedades de potencia. La sumatoria de i a la 1 más i a la 2 más i a la 3 más i a la 4 siempre es 0. Vamos a hacer unas demostraciones simples también para ir practicando con los números imaginarios. Vamos a poner las siguientes planteamientos. Vamos a poner aquí C, el ejercicio C. Entonces el ejercicio C dice demostrar que i más 1 más i al cuadrado, vamos a poner este primero, 1 más i al cuadrado, esto es igual a 2i. Bien, para poder demostrar esto, obviamente tenemos que aplicar productos notables. ¿Cuál es el producto notable que deberíamos aplicar aquí? El producto notable que deberíamos aplicar es a más b al cuadrado. ¿A qué era igual a más b al cuadrado? Era al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de primero por el segundo más el cuadrado de la segunda cantidad. Donde a es 1, obviamente, a va a ser igual a 1 y b va a ser igual a i. Lo único que hacemos es proceder. Entonces, si nosotros decimos 1 más i al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado de la segunda cantidad. Y como sabemos que esto i al cuadrado es menos 1, con el 1 acá se anularían y quedaría que 1 más i al cuadrado es igual a 2i. Y está demostrado. ¿Estamos? Podríamos hacer otra demostración. Otra demostración. Vamos al literal D y ponemos
o vamos a calcular la siguiente operación, un poquito más complicada. Efectuar E igual a 1 más I elevado al cubo sobre 1 menos I elevado a la 9. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Aplicando las potencias de I, nosotros podríamos, o recordamos que I al cubo es igual a menos I. Tenemos que recordar las potencias de I, las básicas al menos. Y también sabemos que I a la 9 puede ser expresado como, puede ser expresado como una potencia de 4, un múltiplo de 4, más 1. Porque 9 dividido para 4 es 2, sobrando 1. Y esto es lo mismo que I a la 1, o lo que es lo mismo I. Por lo tanto, donde tenga I al cubo puedo poner el menos I, y donde tenga I a la novena puedo poner I. Reemplazando, quedaría que es igual a I. 1 más I al cubo es menos I, sobre 1 menos I a la 9. I a la 9 es I. Destruyendo paréntesis o multiplicación de signos, quedaría más por menos menos. 1 menos I sobre 1 menos I. Por lo tanto, podríamos concluir de que E es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Estoy dividiendo 1 menos I sobre 1 menos I. Esto se simplifica, quedaría 1. Y así es como se efectúan o se desarrollan este tipo de problemas cuando tengan potencias. Luego que hayamos revisado esto, va a ser importante ver si podemos hacer algunas demostraciones. Vamos a ver si llevamos literal C, literal D. Vamos a hacer un par más, al menos, un par más de demostraciones. Veamos. Por ejemplo, vamos a calcular, vamos a poner aquí el color rojo, vamos a calcular la siguiente operación. Q, donde Q es igual a 1 más I sobre 1 menos, aquí vamos a poner 1 más I sobre, aquí vamos a poner 1 menos 1 más I sobre 1 menos I. Entonces, similar a las operaciones de destrucción, ir viendo paréntesis o ir viendo fracciones, esto se resuelve de abajo hacia arriba. Ya demostramos anteriormente que esto era I. Ya sabemos que esto es I. Esto es I. Por lo tanto, esto ustedes lo van a poder escribir como 1 más I sobre 1 menos 1 más I sobre 1 menos I. Porque ya todo esto es I, pues, ¿no? A partir de ahí, ustedes otra vez tienen 1 más I sobre 1 menos I. Y ya nuevamente sabemos esa propiedad. La pudimos demostrar fácilmente. Otra vez ocurre que esto es I. O sea, otra vez esto lo pueden escribir como 1 más I sobre 1 menos I. Y definitivamente, dado que esto se cumple,
1 más i sobre 1 menos i, ya sabemos que eso es 1. Entonces, quedaría en este problema de que q es igual a i. Sería de esa forma. Una vez que ya hemos realizado operaciones entre estos números complejos que son importantes, nosotros vamos a tratar de hablar un poco más. Bueno, hemos estado hablando mucho de números imaginarios y ahora sí vamos a ingresar a los conceptos o al concepto y definición de números complejos. Ver aquí, números complejos. Los números complejos son aquellos números que están formados por una parte real y una parte imaginaria. Por lo general, a los números complejos se los representa con la letra Z. Entonces, un número complejo Z se lo puede escribir como A más BI, donde esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Ejemplos de números complejos, podríamos decir un número complejo llamado Z1 puede ser 4 más 3i. Un ejemplo de número complejo llamado Z2 podría ser 3 más 2i. Y un ejemplo, tercer ejemplo de número complejo llamado Z3 podría ser 6 menos 5i. Esos son simplemente ejemplos de números complejos. Existen dentro de este gran conjunto de números complejos otros subejemplos o clasificaciones. Por ejemplo, hay el que se llama complejo real. Vamos a ponerlo aquí. Complejo real. ¿Qué es un complejo real? Un complejo real se denomina complejo real cuando la parte imaginaria es nula. Es decir, z es igual a A más 0i. ¿Cuáles serían ejemplos de complejo real? Los complejos real serían el 4, el menos 5 y el raíz de 3. Eso vendría a ser un complejo real. ¿Qué es un complejo puro? Un complejo puro se denomina complejo puro cuando la parte real es nula. Es decir, z es igual a 0 más bi. Solo tiene parte imaginaria, no parte real. Ejemplos de eso sería el 2i, el menos 3i y el raíz de 5i. También existe algo que se conoce como complejo nulo. Complejo nulo, yo creo que ya podrían tranquilamente concluir, se denomina complejo nulo cuando la parte real y la parte imaginaria es nula. Es decir, z sería algo como 0 más 0i. O simplemente z es igual a 0. Si, por ejemplo, definen un número complejo a más bi y te dicen que es un complejo nulo, entonces obligatoriamente a es igual a 0 y b es igual a 0. No tiene más opciones. Hay algunas propiedades que debemos conocer. Estas propiedades, por ejemplo, te hablan de igualdades. Cuando hablas de cuando un número complejo es igual a otro.
números complejos iguales. ¿Cuándo los números complejos son iguales? Bueno, los números complejos son iguales si tienes que A más BI es igual a C más DI. Ellos son iguales si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Entonces, si nosotros estamos estableciendo de que, por ejemplo, A más BI es igual a 8 más 4i, obligatoriamente se debe cumplir de que A es igual a 8 y que B tiene que ser igual a 4. Si no, no son números complejos iguales. Esta parte va a ser importante cuando hablemos de igualdad de números complejos. Otro concepto bien importante es el número de complejos, números complejos conjugados. ¿Qué es un número complejo conjugado? Números complejos conjugados. ¿Qué es el número complejo conjugado? Vamos a ver. Son aquellos complejos que tienen la misma parte real, pero de signos opuestos las partes imaginarias. Por ejemplo, si nosotros definimos que Z es igual a A más BI, su conjugado, que se representa con la letra Z barra en la parte superior, su conjugado no es nada más que A menos BI. Es decir, este símbolo más se cambia por signo menos. Vamos a hacer ejemplos sencillos y súper básicos. Si Z es igual a 3 más 2i, entonces su conjugado no va a ser nada más que 3 menos 2i. Si, por ejemplo, Z es igual a 10 menos raíz de 5i, raíz de menos 5i, entonces su número conjugado va a ser igual a 10. Muchos, aquí igual se le cambia el signo, ¿no? Sería más raíz de 5i. Eso vendría a ser el concepto de números complejos conjugados. También existe otro concepto que es el número de complejos opuestos. Vamos a poner aquí números complejos opuestos. Números complejos opuestos. Veamos. Dos complejos son opuestos cuando tienen signos opuestos en la parte real como en la parte imaginaria. Por ejemplo, sea el complejo Z igual a A más BI. El opuesto se representa con la letra Z asterisco. El número complejo opuesto vendría a ser igual a menos Z. Por lo tanto, esto sería igual a menos A menos BI. Es decir, a todos los elementos, tanto la parte real como la parte imaginaria, se les cambia el signo. Veamos un ejemplo. Z igual a 2 más 5i. Entonces, el complejo opuesto no va a ser nada más que menos 2 menos 5i. Si nosotros hablamos de que el número compuesto, el número complejo es 10 menos raíz de 5i, entonces el complejo opuesto de este sería menos 10 más raíz de 5i.
Y así se construyen los complejos opuestos. Así se va analizando cada uno de los ejemplos que se podrían estar dando, ¿no? Y una vez que hayamos hablado de unidades imaginarias, números imaginarios y números complejos y cómo están constituidos, será importante también hablar de la representación de los números complejos. Representación. Hay varias formas de representar números complejos. Veamos. Todo número complejo puede ser representado de varias maneras. Entonces vamos a hablar primero de la representación cartesiana. Cartesiana. Todo número complejo puede representarse en el plano cartesiano, donde el eje X representa la parte real y el eje Y representa la parte imaginaria. Es decir, tienes el eje X hacia la derecha, que representa la parte real, y el eje Y de manera vertical representaría la parte imaginaria. Si Z es igual a A más BI, no ocurre nada más que el eje real, este, o sea, aquí va A. Esta es la parte imaginaria, o sea, aquí iría B. ¿Quieres representarlo? Sería gráficamente como la forma de un vector. Esta es la representación cartesiana. Vector que sale del origen y llega al vértice de ese paralelogramo. Y obviamente puedes hablar de las coordenadas, la coordenada A, B. Es importante identificar que, por ejemplo, aquí Z, vamos a ponerlo acá, color rojo. Esto aquí se representa como el módulo del complejo Z. Módulo del complejo Z. Módulo o magnitud, que se la puede calcular de la siguiente manera. Como son coordenadas rectangulares o cartesianas, en este caso se podría aplicar Pitágoras. ¿Ok? Pero aparte de la representación cartesiana hay una representación trigonométrica o polar. Vamos a llamarla de la forma más común, que es la representación polar. Para representar un complejo polar en su forma trigonométrica o forma polar, es necesario conocer el radiovector, es decir, la magnitud de este elemento, la norma o el módulo, y el ángulo que forma el radiovector, es decir, deberíamos conocer cuánto vale r y cuánto vale teta. Con r y teta nosotros podremos expresar el número complejo en forma de radiovector. Ya sabemos que el módulo del complejo lo podemos calcular de la siguiente manera. Ya sabemos que es el módulo. R va a ser igual a la raíz de a cuadrado, la parte real, b cuadrado, la parte imaginaria. Quiere decir que R es igual al módulo del vector C. Forma polar. El argumento del complejo o ángulo, entonces para calcular el ángulo utilizamos la función tangente. Tangente de teta va a ser igual a opuesto, que es B, sobre adyacente, que es A. La tangente de teta es igual a B sobre A, y por lo tanto teta va a ser igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de B sobre A. Y ahí podríamos calcular R y teta. Una vez que tenemos R y teta, si nosotros sabemos que Z es igual a A más BI, entonces obligatoriamente Z por componentes rectangulares
La parte A se podría calcular como R coseno del ángulo, esta parte de aquí, ¿no? A sería R coseno del ángulo, más B, donde B sería R seno del ángulo, pero esta ahí la solemos ubicar en la parte de adelante. Multiplica a R seno del ángulo. O lo que es lo mismo, Z puede sacar factor común R, que multiplica a coseno de teta más I seno de teta. Esta es la forma trigonométrica. Hay otra forma también de representar el número complejo y es la forma exponencial. Vamos a ponerlo acá, forma exponencial. ¿Cómo sería eso? Bueno, de la siguiente manera. Es aquella que utiliza la base de los algoritmos neperianos, el número de Euler, E. Utiliza el módulo del complejo y también el ángulo teta. Recordemos la fórmula de Euler. La fórmula de Euler dice lo siguiente. Dice que E a la I teta no es nada más que coseno de teta más I seno de teta. Esa era la fórmula de Euler. Donde, desde luego, el complejo Z, recordando que Z es igual a R coseno de teta más I seno de teta. Esto aquí ya sabemos que de acuerdo a Euler vendría a ser E a la I teta. Por lo tanto, podríamos decir que Z puede ser expresado utilizando la forma exponencial como R que multiplica a E elevado a la I teta. Con esa forma nosotros podemos ir expresando cada uno de los elementos de los números complejos. Finalmente vamos a tratar de resolver o de desarrollar un par de ejemplos sencillos donde podamos aplicar algunas de las cosas que hemos visto. Vamos a ver. Por ejemplo, si nos piden como ejercicio, calcular m, donde m es igual a 1 más i a la sexta, procedemos de la siguiente manera. M lo podríamos calcular o expresar de esta forma. 1 más i al cuadrado y todo esto al cubo. ¿De acuerdo? 3 por 2 es 6. Ya sabemos nosotros que esta parte interna, de acuerdo a las propiedades que hemos revisado, productos notables y procedimientos, esa parte interna que está ahí es igual a 2i. Por lo tanto, m podría ser igual a 2i elevado al cubo. ¿Y cuánto es 2i elevado al cubo? 2i elevado al cubo lo podemos expresar como 2 al cubo por i al cubo. M ya sabemos que va a ser igual a 8. 2 al cubo es 8. E i al cubo ya sabemos que es menos i. Por lo tanto, m va a ser igual a menos 8i.
propiedades de las potencias, ¿no? Un problema interesante podría ser, por ejemplo, calcular E, donde E es igual a raíz quinta de I. Ok, vamos a ver. E igual a raíz quinta de I. ¿Cómo podríamos resolver esto? Nosotros podríamos expresar lo siguiente. Nosotros sabemos por las propiedades de las potencias que I a la quinta es igual a I elevado a la 4, un múltiplo de 4 más 1. Todo eso estamos de acuerdo, ya hemos hablado de esto. 5 dividido para 4 es 1 y me queda 1 de residuo. Y por lo tanto, esto ya sabemos que es I a la 1, por lo tanto es I. ¿Qué quiere decir eso? Que I puedo reemplazarlo por I a la quinta. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale E va a ser igual a la raíz quinta de I. Pero I es lo mismo que yo ponga I a la quinta. Se voy a poner I a la quinta. Y la raíz quíntuple de un número elevado a la quinta es la misma cantidad. Por lo tanto, E es igual a I. ¿Ok? Y finalmente, hablar un poco de, podríamos hallar un último problema, un poco más complejo. Hallar n, donde n es igual a la raíz de 2i. Veamos. Recordemos algunas de las propiedades importantes. Nosotros ya sabemos de las propiedades que hemos visto que 1 más i al cuadrado, esto es igual a 2i. Eso ya lo sabemos. Es decir, que en lugar de 2i, que está aquí, podríamos expresar 1 más i al cuadrado. Entonces, n es igual a raíz de 2i. Es lo mismo que poner n igual raíz de 1 más i al cuadrado. Simplificamos. La raíz cuadrada de un número al cuadrado me da la misma cantidad y me queda que n es igual a 1 más i. Bien, con eso yo creo que podríamos dar por finalizado los conceptos de números complejos, números imaginarios, como parte introductoria. Luego vamos a hacer operaciones para poder ir revisando cada una de las propiedades de las cuales podríamos analizar.